invitados. A Raúl Pérez, gracias por venir. Gracias. Gustavo López, ¿cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien, ahí bien. intentó en una línea, habló como 10 minutos para decir esto, la Argentina y nuestra devaluación del peso, y cuando todos los días decimos que el dólar sube, en realidad lo que estamos diciendo es que se devalúa nuestra moneda y que ese aumento del dólar se traduce a precios y que la gente no llega a fin de mes. Y el presidente hoy, ¿lo escucharon el presidente? Lo leímos. No, ni lo escucharon. Lo leí, no lo escuché, lo leí. Bueno, dijo básicamente que vamos a lo de estar peor. siempre. Vamos a estar peor. ¿Y entonces? Y yo creo que vamos a estar peor. Yo lo escuchaba a Agustín. El problema de todas las medidas que se anunciaron es que esas medidas hacen como si no viviera nadie en la Argentina, como si no hubiera gente. El presidente lo que anunció ayer es un crecimiento fenomenal de la deuda externa. Lo que decía Agustín, todo esto, salvo 7.100 millones de dólares, lo va a recibir este gobierno para ver si llega al 2019 con alguna chance. Primero si llega al 2019 y después si llega con alguna chance electoral. Le ponen toda la plata junta. Esta flotación extraña en una banda muy ancha de... Es decir, vos creés lo que decíamos recién, hay otra historia, es sostener a Macri el año que viene para que pueda seguir siendo presidente en el 2020. Pero lo que pasa es que lo sostienen con las medidas que ellos creen que son las correctas. Y las medidas que están anunciando son tremendas. Digo, esto de congelar la emisión monetaria significa que el año que viene la cantidad de peso circulante va a ser por lo menos de un 35 o 40% menos de la cantidad de pesos que hay hoy. Digamos, cuando un producto escasea, sube el precio de ese producto, es decir, va a subir la tasa de interés. Si queremos arreglar las paritarias, que hoy las paritarias van a estar 30 puntos de diferencia entre lo que se arregló y la inflación. ¿Con qué plata? Digo, no hay papel moneda para poder pagar. Bueno, hoy al ministro de Producción, Sica, Dante Sica, después que habla el presidente de una conferencia de prensa y se le consultó respecto del paro, porque hubo un paro general el martes acá. Claro, exactamente. Que se habló Pero el poco porque presidente no renunció estaba. Caputo y el presidente bailaba en los Estados Unidos. Pero digo, se le preguntó por eso y dijo la respuesta es la de siempre. ¿Se puede seguir dando la respuesta es la de siempre, Raúl? No, evidentemente no. Acaba de anunciar Sanidad, 35% de replanteo en la paritaria, acaba de firmar Sanidad, con un año que se planteó que iba a haber más o menos el 15% de inflación. Que ya es igual bajo eso, porque si se habla de un 50% de inflación. Está bien, pero como habían tenido una Claro, paritaria de abril, le va sumando sobre la, eso. la paritaria, sí, en un año que además no terminó, estamos hablando Sí, de sí, eso. sí. O sea, yo no tengo la expertise de Gustavo en materia económica, ni por asomo. Pero evidentemente... No, pero el bolsillo lo uno- manejamos todo, es fácil. No, por Hablemos de la supuesto. gente, porque Es la todo de eso que todos está los ahí días. no hablan de Bueno, la pero gente. además, tomemos los números del gobierno. Digamos, asumen en diciembre del 2015 todos los números. PBI, inflación, devaluación, o sea, devaluación del peso, caída del salario, caída del consumo, caída de la actividad industrial. Es decir, todos los números oficiales son terroríficos. El fracaso, digamos, en materia de plan económico y esto de discutir contra nada, porque esto además lo que hace el presidente, el debate, digamos, además de ser con el pasado, es contra la nada. Por eso la importancia, hoy nosotros estábamos asistiendo, de hecho hay una reunión que está todavía en este momento realizándose de varias horas, de masa con algunos gobernadores y demás, la profunda preocupación y la importancia de preparar... ¿Reunión de masa con gobernadores para qué? Bueno, evidentemente esta crisis, esta profunda crisis, que ya además lleva 90 días el gobierno pegándose tiros en los pies, como decía Piñanelli ayer, que es parece una frase que suena a motivo de risa, pero es gravísimo, indica que el año que viene nosotros tenemos que prepararnos para ofrecerle a los argentinos, casi el 70% de los argentinos estarán entre la decepción, la bronca y la miseria. Entonces, me parece que ¿Le van a aprobar el esta presupuesto? oposición... ¿El masismo va a aprobar el presupuesto? Bueno, la verdad que recién se ha empezado a discutir seriamente y si uno mira los números, además de que haber cambiado, de plantear un dólar que ya está por debajo de lo que el dólar está hoy, para el dólar del año que viene, la verdad que se hace imposible. Es invotable, sí. Pero bueno, yo no quiero anticipar algo que además recién se empezó a discutir, vamos a estar unos 2 meses probablemente discutiéndolo en comisión, entonces parecería improvisado de mi parte anticipar el voto, pero la verdad que como vino el presupuesto con los números que además el mismo gobierno va a necesitar, no sé si retirarlo o cambiar, es muy difícil. Sí, yo no me voy a meter en otro espacio político, pero me parece que es una señal política no aprobar el presupuesto.
Porque si bien el presupuesto es una herramienta de gestión del Poder Pero Ejecutivo... cuando vienen acá los que tienen que votar, a todos les hacemos la misma pregunta y en general, en un 80% la respuesta es no, lo vamos a analizar. No, Forja va a vamos votar ver. que no. El Forja diputado va a nuestro vota que no, vota que en no. contra del presupuesto. Ahí Digo, está. estuve hoy con él, él tiene un interbloque, nosotros tenemos un Por eso dije el interbloque. 80%. Por no eso digo, todos. no, nosotros no vamos a votar el presupuesto. Siempre creímos que había que hacerlo en abstracto porque es una herramienta del Poder Ejecutivo. Ahora, un presupuesto que recorta casi el 40% de transferencias a las provincias, que recorta salud, educación, que recorta obra pública, que lo único que crece es la deuda externa. Pero por eso, ¿cuánto hay que analizarlo? Eso. No, Perdón. ¿Se sabe cuánto hay que analizar eso? Si es ya que- se sabe es que que es recorta y que es un presupuesto Pero es que de es invotable. imposible porque Invotable. es invotable, acaban de ratificar todo. Yo traje algunos numeritos. A ver. Mira, la caída del empleo, ¿sí? Nosotros, yo creo que, Rosario, estamos en un tobogán. Cuando vos pasás la primera mitad del tobogán, la caída se acelera. Claro. Y yo creo que estamos en terminando esa primera mitad del tobogán. Bueno, pero Carrió dijo que en marzo esto... Mirá, todos los números dan... Se ríe, no todos los no le números crea a dan Carrió. imposible. Bueno, yo le digo... Mirá, el trabajo está cayendo, es decir, subió la desocupación. ¿Por qué subió la desocupación? Por un lado, porque se destruye empleo. Pero no es el factor más importante, es decir, todavía, salvo la ola de despidos del sector público, y esperemos que no haya otra en diciembre, la mayor desocupación no se da por la destrucción de empleo, sino porque hay empleo nuevo. Es decir, nadie contrata a nadie. Estamos en una tomada de empleo, es decir, en una demanda de empleo similar a la del 2002. Es decir, la peor crisis argentina, cuando explotó todo por el aire, teníamos un ingreso de empleo del 1,4, hoy tenemos un ingreso de empleo del 1,6. Es decir, estamos casi igual que en el 2002. En cuanto a desocupación, nosotros del 22%, que era en el año 2002, llegamos al menos del 10% en el 2007, bueno, ahora estamos para atrás, igual que en el 2007. Pero ¿sabés qué es lo más preocupante? La creación de nuevos empleos. Acá tengo el La dato. creación de nuevos empleos, un 90% son monotributistas, ¿no? Estamos Exactamente, hablando de un empleo. 63%. El presidente prometió empleos de calidad. ¿Sabés cuántos empleos en relación de dependencia? Del total, 12%. Quiere decir que el 88% son empleos precarios, 63% cuentapropistas, es decir, monotributistas, y el 25% ni siquiera monotributistas. Quiere decir que se destruye empleo industrial, que es el que más cayó, se destruye empleo de calidad y lo único que se genera es cuenta propia. Bueno, entonces, ante este panorama, porque aunque Sí, el no lo digan, diagnóstico- todos trabajan para el 2019. El A diagnóstico ver, es- Macri anunció candidatura en los Estados Unidos. Urtubey dijo hoy, estoy preparando una alternativa que no sea ni el macrismo ni el kirchnerismo. Y otros dicen, acá se tienen que juntar 5 dirigentes importantes del país y nombran a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, a Moyano y a algunos gobernadores y armar una alternativa que saque a la Argentina de esta situación. ¿Comparte eso, Raúl? Sí, pero además yo creo que también pasa con otros espacios que no son del peronismo. Digamos, los que proponemos del peronismo vemos la importancia y la necesidad de juntarse y ¿Pero pueden estar coincidencia. todos juntos o cada uno va a hacer su Bueno, no sé si podemos juego? estar todos juntos, pero que el 70% de la sociedad argentina quiere cambiar este cambio, la verdad que el diagnóstico es lamentable. Pero no nos Claro, quede- pero una no hay que una quedarse- oposición dispersa no facilita ningún cambio. No, bueno, pero... Ayuda a cambiemos, pero, en por realidad. supuesto, pero este país tiene segunda vuelta. La importancia digamos, de buscar niveles de consenso y de juntar a ese 70% de los argentinos no va a ser fácil. Al menos no va a ser fácil, digamos, el gobierno habla siempre de una grieta y le conviene, dado la escasez que tiene de representatividad. Yo diría la estafa electoral, basta ver cualquier video del 2015 del presidente hablando de toda una serie de propuestas. Es muy fácil ver el... Ahora, el ¿por qué se chequeado equivocaron, si es que se puede llamar equivocación, digo, a todos aquellos dirigentes que apoyaron al gobierno, más allá de la frase hecha de cuando un gobierno empieza, obviamente uno le da un crédito? Pero ¿en qué momento Sergio Massa, que apoyó, se fue a Davos, ayudaron en el Congreso con determinadas cosas, empezaron a notar que no era aquel que imaginaron o que le creyeron? Bueno, porque la gente había elegido el cambio. La gente había apostado a que Argentina necesitaba algún nivel de oxigenación en términos a algún agotamiento o al cumplimiento de un ciclo. Entonces nosotros, digamos, en el Parlamento se nos puso en un lugar que era la oposición y como Massa, como líder de ese espacio de la oposición, fue invitado
por el Estado argentino, a representar al Estado argentino, con un presidente que además otros países van hasta con los expresidentes. Entonces eso no significa nada. No significa nada en términos, digamos, de resolverle algo a los argentinos en ese momento. Porque, repito, este gobierno, que está a punto de cumplir 3 años, por tercer año consecutivo, tiene números espantosos. Entonces, digamos, ese nivel de argentinidad, en términos de esa queja contra Macri, hay que expresarla en un movimiento, Mira, nuevo movimiento. cuando Macri dice que había que bajar el déficit fiscal, Sí. un informe de ayer de Marcó del Pon, el déficit fiscal con el kirchnerismo estaba en el 5,1. Del 5,1 pasó al 5,5, al 5,9, al 5,8. Es decir, los 3 años del gobierno de Macri, Son déficit peores. fiscal mayor. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que cayó la inversión y subió la deuda. Y el año que viene el déficit no es 0, es 3,2. Todo de deuda. Es decir, este año el 5,8 es la mitad deuda, la mitad inversión. Es decir, se achicó la inversión y creció la deuda. Acá hay una grieta. La grieta no se llama Macri-Cristina. La grieta se llama modelo neoliberal, conservador y con tintes oligárquicos como es este, o gobierno nacional, popular, democrático, productivista, que cuide el trabajo argentino, que tenga un programa de ciencia y tecnología, de educación. Entonces, ojalá nosotros vamos a bregar por un amplio acuerdo de la oposición. Pero me parece que el primero es el programa. Todos aquellos que estén dispuestos a un programa productivista, que defienda el trabajo, que apueste a la educación, a la Pero en ciencia, a la eso, cultura. Gustavo, todos van a decir que Bárbaro. sí. Los que digan El no. tema es quién lleva adelante después, ahí empiezan los egos. Bueno, después tendremos Bueno, que pero hay resolver. una- Después Argentina tendremos que. siempre historia. Argentina Está tiene bien. una Vos decís primaria. productividad, más empleo, Pero imagínate mejor, bueno, estamos de acuerdo. Pero que es No, pero lo muy contrario a lo que diferente está al haciendo el programa gobierno. Exactamente. Es lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, Exactamente. vamos a hechos concretos. Mira, Massa fue Pero es que él está jefe de hablando la gabinete oposición, del no gobierno de Cristina. En la ¿Cómo? oposición todos van a estar de acuerdo con esto, eso es lo que digo. Bárbaro. Por eso digo, Si el no problema estamos es de expresarlo acuerdo, en una síntesis de si una no estamos de fórmula acuerdo que en una evidentemente síntesis, Argentina tiene un mecanismo para intentar democrático ahora, de selección de dirigentes. Están hablando los dos juntos, no, sí, sí, bueno, perdón. suponete que estemos de acuerdo en un programa Sí. y que por cuestiones hasta personales no haya un frente que dirima su interna en, Sí, en o una fórmula única. o en una Es fórmula muy única difícil. y se presente Massa por un lado y nosotros con el candidato o la candidata que sea por el otro. No hay posibilidad de unas primarias de todos. Bueno, ojalá que sí. A ver, yo lo escucho muy sensatamente a Alberto Fernández en el último año y medio. Me parece que es uno de los políticos más lúcidos en este momento, llamando. A ver, claramente, también lo decía Felipe Solá, digo, la división de la oposición le hace el caldo gordo al gobierno. Y sí. Él sostiene, hay segunda vuelta, bárbaro. La segunda vuelta, ¿van a votar por modelos? Porque los modelos acá son los... Por eso digo que acá la grita no es Macri-Cristina. Nosotros no sabemos quién va a ser el candidato en nuestro espacio, más allá del liderazgo natural que tiene Cristina Fernández Ahora, de mientras Kirchner. tanto todo esto sucede Sí. y va a seguir sucediendo, ¿qué se le dice a la gente que hoy, porque a mí me parece a veces que el gobierno y la oposición o miran por el espejo retrovisor criticando Sí. los 70 años de desastre o dicen que en marzo o el año que viene, siempre es el año que viene, vamos a estar mejor? En el mientras tanto, ¿qué hace la gente? Bueno, el Nosotros- martes dio una señal tremenda. Pero es que la ¿no? respuesta del gobierno a la señal Bueno. tremenda es la respuesta a la de siempre. Yo digo, digamos que los desocupados, la gente en crisis, los que tienen trabajo pero están hartos, tienen alguna manera de expresarse, u orgánicamente a través de algunos gremios, Sí. o a través de las organizaciones sociales, o simplemente como protesta personal bajar la persiana del comercio, o las pymes cerrar, como cerraron Pero es en que no hay mayo. respuesta a eso, eso Bueno, digo. Está Me bien, parece pero que me un parece acto que el pueblo argentino, repito, con más de 2/3 de un nivel de disconformidad contra el gobierno, que además dice, ha llegado en algunos lugares la cifra del 70% que no votaría de ninguna manera, ni en primera ni en segunda de vuelta a este gobierno, está diciendo algo. Ahora, nosotros somos republicanos y democráticos, es decir, a este gobierno le queda un año. Tiene que llegar al 10 de diciembre del año que viene en condiciones de que no pase lo que pasa con el peso, Argentina no se descalibre más, no se siga perdiendo el pereo. Hoy Alpargatas volvió a anunciar ser. despidos. Dateli quiere decir en el algo. mientras Dateli, tanto- si puedes decir algo que no sean 5 minutos, porque tengo que hacer la pausa además. 10 Cortito. tengo. No, cortito. Tomaba algo que decía recién Gustavo López, advertía sobre el déficit y decía no vamos a déficit cero. Es cierto, el gobierno cuando habla de déficit primario, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, pero hay una clave acá que tiene que ver con los intereses. El otro día te explicábamos, la segunda partida dentro del gasto público en importancia ahora en este presupuesto son los intereses de la deuda. Y ahí va a haber un déficit, lo que se llama el déficit financiero. Y te voy a dar rápido unos datos de deuda que publicó el INDEC hoy, hace un ratito nada más.
que tiene que ver con la evolución de la deuda externa. La deuda pública total es más que esto. Está cerca de 400.000 millones, por eso hablamos de casi el PBI. Pero la deuda externa, que quiere decir la deuda que tiene la Argentina con acreedores internacionales, que es deuda en dólares con acreedores privados, en el segundo trimestre del año pasado era de 204.914 millones de dólares. El dato que salió hoy, segundo trimestre de 2018, 261.483 millones. Es decir, subió el 27,6%, más o menos 56.000 millones de dólares. ¿Lo van a pagar? ¿Cuántas generaciones van a pagar esto? Varias. De aquí no a las modificó nada la elecciones, situación, además. de aquí a las elecciones, reducción de daño. ¿Qué significa esto? No aprobar el presupuesto, seguir la lucha en todos los frentes, reabrir las paritarias. Esto es que el daño que produce el gobierno con sus políticas sea la menor Ahora, posible. déjame acotar esto. Lucía, ¿el gobierno cree que tiene los porotos para aprobar el presupuesto? Sí, Rosario, y de hecho ayer hubo una reunión entre Frigerio, Monzó, Cociner y ¿quién más estuvo? Bueno, varios de los diputados en donde lo que salieron diciendo el presupuesto va a salir y ya tenemos los votos más o menos contados. Sí le dijeron que querían hacer algunos cambios, por ejemplo, en particular en el artículo en el que se habla de reestructurar la deuda. Pero la verdad es que todos dicen hoy que el presupuesto sale. No, pero Frigerio está con los porotos. Frigerio dice que tiene los números. Pero está bien, pero los dirigentes que lo voten tendrán que hacerse responsables frente a la sociedad. A ver, sabemos a dónde vamos. ¿Cuándo alguien se hizo responsable frente a la sociedad respecto de la votación que del la sociedad los presupuesto, haga Gustavo? responsables. Ahí Datelis marca la tendencia. Sabemos a dónde vamos. ¿Le vamos a volver a dar crédito? ¿Alguien le va a volver a dar crédito a Macri en una eventual segunda vuelta? A lo mejor lo que podemos hacer es un acuerdo previo. Esto es, el que gana va a apoyar al otro si vamos por separado. Pero lo que no podemos es convalidar el ajuste, porque va a ser brutal. No va a quedar nada de la Argentina. Para cerrar, Raúl. Muy bien, yo creo que ni la Argentina es bicolor, ni la grieta implica dos lugares, ni la oposición puede sintetizarse solamente en el peronismo. Creo que acá hay radicales, gente que votó Cambiemos, socialistas, Ahí estoy que, de acuerdo, que porque gobiernan no soy provincias, que gobiernan provincias. Me parece que esa expresión nacional, defensora de la industria nacional, esa expresión que probablemente puso en jaque a la vieja dirigencia o la dirigencia que ya había ejercido demasiado en Argentina, está esperando de nosotros evidentemente algo diferente. Bueno, veremos qué pasa entonces. Les agradezco por Gracias. haber venido. Tenemos que hacer la primera pausa y Gracias. seguimos porque hay otra historia. Dale. Ya la escriben los